Cordial saludo, mi nombre es Yurlani Gutiérrez Cuervo, yo soy residente de segundo año de alergología. Para el día de hoy les traigo el tema generalidades de la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES. Mi asesor para este tema fue el doctor Ricardo Cardona. Durante la charla vamos a hablar de la definición, la historia y la epidemiología, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas y para terminar el diagnóstico. La enfermedad respiratoria exacerbada por AINES se define como un trastorno eosinofílico e inflamatorio crónico del tracto respiratorio que ocurre en pacientes con asma y rhinosinusitis crónica con pólipos nasales y los síntomas son exacerbados por AINES. En 1922, Vidal y colaboradores describieron por primera vez la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Más tarde, en 1957, Max Santer, desconociendo el informe realizado por el francés Vidal, describió esta enfermedad y la llamó triada de Santer, que consistía en la presencia de pólipos nasales, asma e hipersensibilidad a la aspirina. En 1971, John Bane describió por qué la aspirina y otros inhibidores de la COX reaccionan de forma cruzada en EREA y en 1975, Andre demostró que la inhibición de las prostaglandinas con el aumento de los AINES se correlaciona con la capacidad de producir síntomas en pacientes con EREA. La prevalencia de la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES en la población general es de aproximadamente 0.3 a 2.5%. En los pacientes adultos con asma, esta prevalencia es del 7.2% y aumenta a un 14.9% en los pacientes con asma grave. En pacientes con pólipos nasales, esta prevalencia es del 9.7% aproximadamente. La enfermedad respiratoria exacerbada por AINES entonces se va a caracterizar por la tetra de rinosinusitis eosinofílica, poliposis nasal, asma e hipersensibilidad a los AINES. Para recordar, la reacción adversa a medicamentos se puede dividir en tipo A y tipo B. Las tipo A son las más comunes y corresponden del 85 al 90% y estas se deben a las características farmacológicas ya conocidas de los medicamentos. Por otro lado, las tipo B corresponden del 10 al 15% y estas ocurren en individuos susceptibles. Dentro de estas tenemos las reacciones de hipersensibilidad, que se pueden clasificar en alérgica y no alérgica. La alérgica se debe a un mecanismo inmunológico y con respecto a los AINES tenemos las mediadas por inmunoglobulina E, en donde vamos a encontrar la urticaria, angioedema y o anafilaxia inducida por un único AINES, y también tenemos las mediadas por linfocitos T, en donde vamos a encontrar las reacciones de hipersensibilidad retardadas inducidas por un único AINES. Con respecto a las no alérgicas, estas se deben a un mecanismo no inmunológico y con lo que respecta a los AINES es debida a la inhibición de la COX-1. Dentro de esas vamos a tener la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, la enfermedad cutánea exacerbada por AINES y la urticaria y angioedema inducido por AINES. Este grupo de pacientes son reactores cruzados. Esto quiere decir que van a presentar las manifestaciones clínicas con más de una subclase de AINES, mientras que los pacientes en los que un mecanismo inmunológico es el que está involucrado son reactores selectivos. Esto quiere decir que las manifestaciones clínicas las van a presentar con un solo AINES o con un solo subgrupo de AINES presentando tolerancia a los otros subgrupos de AINES. Entonces los AINES los podemos clasificar según su estructura química. Tenemos los derivados del ácido salicílico, en donde tenemos el ácido acetil salicílico. Tenemos los derivados del ácido acético, en donde vamos a tener el diclofenaco, ketorolaco y la indometacina. Los derivados del ácido propiónico, en donde vamos a tener el ibuprofeno, naproxeno y ketoprofeno. Los derivados del ácido enólico, y dentro de esos tenemos los oxicanes y las pirazolonas, y dentro de esta última vamos a tener la dipirona. Los derivados del paraminofenol, en donde tenemos el acetaminofén, y los coxi, en donde tenemos el celecoxi y heterocoxi. Los AINES entonces son compuestos químicamente no relacionados que comparten la inhibición de la ciclooxigenasa como su principal mecanismo de acción antiinflamatorio.
Tenemos dos isoenzimas, la COX-1, que es constitutiva y se expresa en la mayoría de los tejidos, y la COX-2, que es inducible y se expresa en respuesta a la presencia de citoquinas, factores de crecimiento y promotores tumorales. Estas dos isoenzimas presentan una homología del 60% con respecto a sus aminoácidos, pero una diferencia importante es el cambio de isoleucina en COX-1 por una valina en COX-2 en las posiciones 434 y 523. Esto nos va a dar como resultado un canal más grande y más flexible en COX-2 que en COX-1, y esto se debe a que el tamaño de la valina es mucho menor que el tamaño de la isoleucina, dándonos así como resultado un sitio de unión del inhibidor de COX-2 un 25% mayor que COX-1. Esto nos podría ayudar a entender por qué la mayoría de los pacientes con enfermedad respiratoria exacerbada por AINES van a tolerar los inhibidores selectivos de la COX-2, ya que estas son moléculas mucho más grandes que no pueden acceder al canal más pequeño de la COX-1 y por lo tanto no pueden inhibir su actividad constitutiva. Entonces los AINES también los podemos clasificar según su capacidad de inhibición de las isoformas de la COX. Tenemos los inhibidores potentes de la COX-1, en donde vamos a encontrar el ácido acetil salicílico, el piroxicam, ibuprofeno, ketorolaco, naproxeno, ketoprofeno, indometacina y diclofenaco, los que van a realizar una inhibición preferencial de COX-2 con una inhibición parcial de COX-1, en donde tenemos el meloxicam y nimesulide, los inhibidores altamente selectivos de la COX-2, en donde tenemos el heterocoxi y el celecoxi, y los inhibidores débiles de la COX-1, en donde tenemos el acetaminofén. En esta gráfica vemos el porcentaje de inhibición de la COX-1 cuando la COX-2 es inhibida por un 80%. Bajo estas condiciones, los AINES que inhiben la COX-1 más del 80% van a ser el ketorolaco, la aspirina, el ketoprofeno, el ibuprofeno, el naproxeno, la indometacina. Entonces, ya para empezar a hablar de la patogénesis, esta se debe a una alteración en el metabolismo del ácido araquidónico, en donde se va a presentar un desequilibrio entre las sustancias antiinflamatorias y proinflamatorias. Entonces, ¿cuál es el papel de la COX en el metabolismo del ácido araquidónico? El primer paso en la formación de prostanoides, que incluye prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxano, que son potentes mediadores pro y antiinflamatorios, es la liberación de ácido araquidónico de los fosfolípidos que se encuentran unidos a la membrana, y esto se va a dar por la acción de la fosfolipasa, principalmente la fosfolipasa 2. Una vez el ácido araquidónico está disponible por la acción de las isoenzimas de la COX, este se va a metabolizar en prostaglandina G2 y posteriormente en prostaglandina H2, y por la acción de unas sintasas específicas, este se puede metabolizar en una gama de productos con potentes efectos biológicos. De importancia en la fisiopatología del EREA entonces es la prostaglandina E2 y la prostaglandina D2. La prostaglandina E2 se va a sintetizar a partir de la prostaglandina H2 por la acción de la prostaglandina de sintasa. De estas tenemos la citosólica, que se encuentra acoplada a COX-1, y la microsomal, de la cual tenemos tipo 1 y tipo 2 y es inducible junto con la COX-2. La prostaglandina de sintasa microsomal 1 es la encargada de producir las mayores cantidades de prostaglandina E2 en el contexto de una inflamación. La prostaglandina E2 va a señalizar a través de unos receptores que se encuentran en la membrana acoplados a proteína G, llamados receptores e-prostanoides. De estos tenemos 4 tipos. El tipo 1 y el tipo 3 están más encargados de las funciones de activación celular, mientras que el tipo 2 y el tipo 4, sus funciones están más relacionadas con la inhibición de las funciones celulares. Importante en la fisiopatología del EREA es el receptor e-prostanoide 2, que es el encargado de realizar la inhibición de la degranulación de los mastocitos
la inhibición de la activación de los eosinófilos y de la función de la 5-lipoxigenasa. Va a evitar la contracción del músculo liso, la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular, y también participa en la modulación de la agregación plaquetaria. La prostaglandina D2 se sintetiza a partir de la prostaglandina H2 por la acción de la prostaglandina D sintasa. De esas tenemos dos enzimas, la hematopoyética, que se encuentra predominantemente en mastocitos, basófilos y linfocitos Th2, y la tipo lipocalina, que se encuentra en sistema nervioso central. Esta prostaglandina va a producir vasodilatación, quimiotaxis de eosinófilos, basófilos, células linfoides innatas tipo 2 y broncoespasmo a través de la señalización por medio de los receptores de prostanoide tipo 1, de prostanoide tipo 2 y T-prostanoide respectivamente. El ácido araquidónico también puede ser metabolizado por la 5-lipoxigenasa en presencia de la proteína activadora de la 5-lipoxigenasa para producir leucotrieno A4, que es un producto intermedio. Este leucotrieno A4, por la acción de la hidrolasa de leucotrieno A4, se va a convertir en leucotrieno B4, y por la acción de la leucotrieno C4 sintasa se va a metabolizar en leucotrieno C4, que posteriormente se metabolizará en leucotrieno D4 y leucotrieno E4. Estos son los cisteínil-leucotrienos. El leucotrieno E4 es el producto final y estable de los cisteínil-leucotrienos y es un potente mediador de la broncoconstricción. Estos cisteínil-leucotrienos van a señalizar a través de una variedad de receptores. El receptor de cisteínil-leucotrieno 1 presenta una mayor afinidad por el leucotrieno D4, mientras que el receptor de cisteínil-leucotrienos 2 va a presentar igual afinidad por el leucotrieno C4 y el leucotrieno D4, pero ninguno de estos dos receptores presenta una buena afinidad por el leucotrieno D4, por lo que se han descrito otros receptores que presentan una mayor especificidad por este leucotrieno, como es el receptor acoplado a proteína G99 y el P2Y12. Los cisteínil-leucotrienos entonces van a mediar la broncoconstricción, la vasoconstricción, el aumento de la permeabilidad vascular, la hipersecreción de moco y la quimiotaxis de eosinófilos. Se ha descrito que las plaquetas también podrían jugar un papel importante en la fisiopatología del EREA. La activación plaquetaria lleva a la liberación de mediadores inflamatorios por estas células, y la unión de las plaquetas a las células polimorfonucleares mediada por la P-selectina expresada en las plaquetas activadas y el ligando P expresado en las células polimorfonucleares de manera constitutiva va a contribuir al aumento de la producción de cisteínil-leucotrienos en pacientes con EREA. Las células polimorfonucleares poseen la 5-lipoxigenasa, que puede convertir el ácido araquidónico en leucotrieno A4. Sin embargo, carecen de la leucotrieno C4 sintasa, que es necesaria para la formación de los cisteínil-leucotrienos. Por otra parte, las plaquetas poseen la leucotrieno C4 sintasa, pero carecen de la 5-lipoxigenasa. Entonces, en un proceso de biosíntesis transcelular, la leucotrieno A4, producida por las células polimorfonucleares, por la acción de la leucotrieno C4 sintasa, producida por las plaquetas, se va a metabolizar para producir cisteínil-leucotrienos. Además, la unión mediada por la P-selectina y el ligando P va a favorecer el cebado y la migración de estas células a los tejidos inflamados. La fisiopatología de la enfermedad respiratoria exacerbada por Aines no se conoce completamente. Se ha postulado que estos pacientes presentan de base una disminución basal de la COX-2 con una disminución de la prostaglandina E sintasa microsomal 1, lo que va a dar como resultado una disminución en la formación de prostaglandina E2. Y que en estos pacientes la síntesis de esa prostaglandina E2 dependa principalmente de la acción de la COX-1. Además, se ha postulado una disminución en la expresión de los receptores e-prostanoides en los mastocitos, eosinófilos, neutrófilos y linfocitos T que infiltran la mucosa del tracto respiratorio.
La disminución de esta prostaglandina E2 nos va a dar como resultado una disminución en la inhibición de la activación de los mastocitos y la quimiotaxis de eosinófilos, además de la expresión de la 5-lipoxigenasa y leucotrieno C4 sintasa por parte de las células efectoras, lo que lleva a la producción de los cistenileucotrienos que pueden estimular las células epiteliales para la producción de alarminas. En estos pacientes, las bajas dosis de aspirina o el consumo de inhibidores no selectivos de la COX-2 nos va a dar como resultado la inhibición de la COX-1 con un agotamiento de la prostaglandina E2 residual. Esto nos lleva a una pérdida de la inhibición de la activación de los mastocitos y la quimiotaxis de eosinófilos, con un aumento en la expresión de la 5-lipoxigenasa y leucotrieno C4 sintasa, dando como resultado un aumento en la producción de cistenileucotrienos que pueden estimular a las células epiteliales para la producción de alarminas, entre estas la interleuquina 33 y la linfopoyetina estromaltímica, que pueden activar a los mastocitos para su posterior degranulación y liberación de sus mediadores, entre estos la histamina, la triptasa, los cistenileucotrienos y la prostaglandina D2. Esta última va a mediar la constricción del músculo liso a través del receptor T-prostanoide y a través del receptor de prostanoide tipo 2 va a favorecer la quimiotaxis de linfocitos Th2 de células linfoides innatas tipo 2 de eosinófilos y basófilos. También se ha descrito que las células linfoides innatas podrían jugar un papel en la fisiopatología del EREA. Las células linfoides innatas tipo 2 producen grandes cantidades de citoquinas T2, como interleuquina 4, 5 y 13, y estas son estimuladas por las citoquinas liberadas por células epiteliales como interleuquina 33, linfopoyetina estromaltímica, interleuquina 25, y también son estimuladas por cistenileucotrienos y prostaglandina D2. Los mastocitos, los eosinófilos y la interacción entre las plaquetas y las células polimorfonucleares también pueden producir grandes cantidades de cistenileucotrienos. Esos cistenileucotrienos, al igual que el daño que se puede presentar en las células epiteliales, va a llevar a la formación de más alarminas, es decir, la interleuquina 33, linfopoyetina estromaltímica e interleuquina 25, que pueden activar directamente a los macrófagos y a las células linfoides innatas tipo 2. La interleuquina 5, producidas por las células linfoides innatas tipo 2, puede favorecer la eosinofilia tisular, mientras que la interleuquina 4, 13, la prostaglandina D2 y los cistenileucotrienos van a participar en la inflamación del tracto respiratorio superior e inferior, en la producción de moco, en la broncoconstricción y en la remodelación tisular. Este estudio, publicado en el 2016, llamada La linfopoyetina estromaltímica controla la generación de prostaglandina D2 en pacientes con enfermedad respiratoria exacerbado por aspirina, tomó 3 grupos de pacientes: pacientes sanos, pacientes con asma que toleraban la aspirina y pacientes con EREA. A todos 3 se les tomó los niveles basales del metabolito de prostaglandina D en orina. Como vemos en la gráfica, los niveles de la prostaglandina D en orina fueron significativamente mayores en los pacientes con EREA. Posteriormente se tomó el grupo de pacientes con EREA y se les realizó una prueba de provocación con ASA. A estos pacientes se les midieron los niveles basales del metabolito estable de la prostaglandina D en orina y también se midieron al inicio de la reacción, 90 minutos después de la reacción y 3 horas después de la reacción. Lo que se encontró fue que durante las reacciones inducidas por ASA, los niveles del metabolito estable de la prostaglandina D en orina aumentaron de manera dependiente del tiempo, y este aumento se correlacionó con la disminución en el BEF1, con una disminución en los eosinófilos en sangre periférica y con el aumento en el puntaje de los síntomas nasales.
Posteriormente, se evaluaron las relaciones entre la exposición del ARN mensajero de la linfopoyetina estromaltímica del pólipo nasal y la producción sistémica de la prostaglandina D2 en pacientes con EREA. Lo que se observó era que el aumento de la prostaglandina de sintasa hematopoyética en el pólipo nasal se correlacionaba con el aumento de la linfopoyetina estromaltímica en el pólipo nasal y que el aumento de la prostaglandina D en la orina se correlacionaba igualmente con el aumento de la linfopoyetina estromaltímica en el pólipo. Posteriormente se realizó una estimulación in vitro de los mastocitos con la linfopoyetina estromaltímica en el suero de 3 pacientes y se observó que cuando se realizaba una estimulación de los mastocitos con la linfopoyetina estromaltímica aumentaban los niveles de la prostaglandina D2. Realmente, con respecto a la fisiopatología de la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, aún hay muchas preguntas sin responder, como si el evento incitador inicial es una infección viral o la presencia de toxinas. Se ha planteado entonces que las infecciones virales o factores ambientales pueden producir un daño en las células epiteliales, lo que llevaría a la producción de alarminas, interleuquina 33, la interleuquina 25 y la linfopoyetina estromaltímica. Estas alarminas pueden estimular a las células linfoides innatas tipo 2 para la liberación de citoquinas T2. Igualmente, la interleuquina 33 y la linfopoyetina estromaltímica puede activar a los mastocitos para la posterior liberación de sus mediadores, como la histamina y la triptasa, que van a producir flushing, edema, congestión nasal y broncoespasmo. Los mastocitos también van a liberar más cistenil-leucotrienos que van a estimular a las células epiteliales para mayor producción de alarminas. Y los cistenil-leucotrienos también pueden activar directamente las células linfoides innatas tipo 2. Los mastocitos también nos van a producir prostaglandina D2, que nos pueden activar directamente también las células linfoides innatas tipo 2 y nos van a producir constricción del músculo liso y broncoconstricción a través del receptor T prostanoide. Y a través del receptor de prostanoide tipo 2 nos van a favorecer la quimiotaxis de linfocitos Th2, células linfoides innatas y eosinófilos. ¿Cuáles son entonces los hallazgos claves en la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES en cuanto a su fisiopatología? Se va a presentar una disminución de la prostaglandina E2 y del receptor e-prostanoide tipo 2. Y va a haber una disminución en los niveles de lipoxinas que tienen funciones antiinflamatorias. Se va a presentar un aumento de los mastocitos y eosinófilos que infiltran la mucosa respiratoria, un aumento de citoquinas que nos van a reclutar mastocitos y eosinófilos, un aumento en la producción de cistenil-leucotrienos con un aumento en sus receptores y un aumento de la enzima leucotrieno C4 sintasa con un aumento en la prostaglandina D2. Ya para empezar a hablar de las manifestaciones clínicas y la historia clínica de la enfermedad, las características de esta enfermedad no van a estar presentes desde el inicio, sino que tienden a desarrollarse como siguiendo un patrón. Inicialmente los pacientes van a iniciar con síntomas de rinitis, en donde van a referir congestión nasal, secreción nasal, estornudos, anosmia e hiposmia, y estos dos últimos pueden estar presentes hasta en el 89% de los pacientes. Posterior a eso se puede desarrollar una rinosinusitis crónica con pólipos. 2 años después del inicio de los síntomas de rinitis se puede desarrollar el asma y 4 años después la intolerancia a los AINES. Sin embargo, la hipersensibilidad a los AINES puede aparecer en cualquier momento en el transcurso de la enfermedad. Típicamente, los síntomas inician en la adolescencia hasta los 40 años de edad, con una media a los 30 años. Se ha descrito más en mujeres que en hombres. No se ha establecido ninguna predilección racial o étnica y
estos pacientes van a presentar una rinosinusitis crónica o un asma que van a ser refractarias al tratamiento convencional y tienden a empeorar con el tiempo, incluso cuando se evitan los AINES. Las manifestaciones clínicas van a estar relacionadas con la potencia que tenga el AINES consumido por el paciente para inhibir la COX-1 y los síntomas generalmente se van a presentar de 30 a 120 minutos después del consumo de los AINES. Los síntomas van a ser principalmente respiratorios, en donde vamos a encontrar escurrimiento nasal, congestión nasal, hiposmia, anosmia, sinusitis, tos, disnea, sibilancias, broncoespasmo y laringoespasmo. Los pacientes que presentan síntomas respiratorios graves van a tener una mayor probabilidad de presentar síntomas no respiratorios. Los síntomas no respiratorios se presentan en general de un 8 a un 20% y dentro de estos tenemos las manifestaciones cutáneas, en donde podemos encontrar prurito, flushing, ras, urticaria, angioedema, manifestaciones gastrointestinales como náuseas, vómito y diarrea, y otras manifestaciones que son menos específicas como conjuntivitis, cefalea, entre otros. Estos pacientes hasta un 59.4% van a presentar un asma grave, hasta un 18 a un 45% van a presentar un asma no controlada, hasta la mitad de los pacientes puede presentar una dependencia de los corticosteroides orales y estos pacientes tienen historia de poliposis nasal recurrente. Para el diagnóstico, este es un algoritmo propuesto por la EASI en la Position Paper publicada en el 2018. Lo primero que se debe hacer es una historia clínica completa, en donde debemos tener en cuenta los síntomas referidos por el paciente después del consumo de los AINES, como la rinorrea, congestión nasal y disnea. Posteriormente, evaluar si el paciente presenta una historia confiable de reacción a AINES. Dentro de esta debemos tener en cuenta que el paciente haya presentado más de una reacción, que la reacción sea a 2 AINES diferentes y que la última reacción haya sido en los últimos 5 años. Lo otro que debemos tener en cuenta es la presencia de rinosinusitis crónica con pólipos nasales y o asma. Dentro de esto debemos también indagar la alta recurrencia de los pólipos nasales, la pérdida del olfato, que el paciente presente un asma moderada o grave y la intolerancia al alcohol. Esto aparece interrogado, ya que muchos pacientes refieren también una exacerbación de sus síntomas posterior al consumo de bebidas alcohólicas. Y lo otro sería la presencia de eosinofilia. Si tenemos estas 3 condiciones, podríamos realizar un diagnóstico de EREA. Sin embargo, si el paciente presenta síntomas respiratorios no confiables después del consumo de AINES o tiene presencia de una enfermedad respiratoria crónica incierta, ya el paso siguiente sería realizar una prueba de provocación con aspirina. Si esta es positiva, realizamos el diagnóstico de enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, pero si esta es negativa, el diagnóstico es excluido. Entonces, las indicaciones para realizar una prueba de provocación oral con ASA serían para la confirmación o exclusión de que el paciente tenga una hipersensibilidad a AINES en un paciente que tenga una historia clínica ambigua, para la verificación de un resultado negativo de la prueba de provocación intranasal o para determinar la dosis de provocación de ASA antes de la desensibilización. La prueba de provocación con ASA tiene una sensibilidad de un 89% con una especificidad del 93%. La prueba de provocación intranasal está indicada para realizar el diagnóstico de hipersensibilidad a AINES en pacientes que tengan alguna contraindicación para realizar una prueba de provocación oral, o para realizar el diagnóstico de EREA en pacientes que tengan principalmente síntomas respiratorios superiores después del consumo de AINES. Acá en nuestro medio, la prueba de provocación intranasal la realizamos con ketorolaco. La prueba de provocación intranasal nos va a causar una broncoconstricción menos grave en comparación con la prueba de provocación oral con aspirina, y aquí en esta también los síntomas extrapulmonares son menos comunes, pero presenta una sensibilidad más baja que la prueba de provocación oral con ASA,
que es del 78%. Por lo tanto, si tenemos una respuesta negativa, esto no nos va a descartar la hipersensibilidad a AINES, y el paso siguiente a realizar es una provocación oral con ASA para hacer un diagnóstico definitivo. Las contraindicaciones para realizar una prueba de provocación oral con aspirina, entonces es que el paciente tenga un asma no controlada, que el BEF1 sea menor del 70%, que el paciente tenga alguna comorbilidad que lo contraindique como una insuficiencia renal crónica o sangrado gastrointestinal, que el paciente nos refiera una infección del tracto respiratorio o una exacerbación en las últimas 4 semanas antes de realizar la prueba, el embarazo, que el paciente esté actualmente en tratamiento con beta bloqueadores o que el paciente tenga una historia de una reacción anafiláctica con AINES. Las contraindicaciones para realizar la prueba de provocación nasal con el ketorolaco en nuestro medio, que es el que utilizamos, sería patología de la cavidad nasal que interfiera con la provocación nasal o infección del tracto respiratorio superior en las últimas 4 semanas antes de realizar la prueba. Las indicaciones para realizar una desensibilización entonces son que el paciente tenga síntomas rinosinusales que no responden al tratamiento farmacológico, que presente una poliposis nasal recurrente para la prevención de poliposis nasal después de la cirugía, que el paciente presente un asma difícil de controlar con la terapia estándar o la necesidad de reducir o retirar los corticosteroides orales. También está indicada la desensibilización si hay necesidad de tratamiento antiagregante plaquetario crónico con aspirina o se requiere de un tratamiento crónico con antiinflamatorios como AINES. ¿Cuáles son las contraindicaciones? El embarazo, que el paciente presente un asma inestable, antecedentes de úlceras gastrointestinales o algún trastorno en la coagulación. ¿Cuáles van a ser entonces las consecuencias de la desensibilización a la aspirina seguida de un tratamiento diario con esas en pacientes con IREA? Que haya una mejoría de la congestión nasal con una mejoría en el sentido del olfato. Va a haber una disminución en la formación de pólipos y eso también nos va a llevar entonces a una disminución en la necesidad de cirugías de estos pacientes. Una restauración del sueño debido a que la obstrucción nasal o los síntomas producidos por la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES pueden alterar la calidad del sueño. Además, también vamos a observar una mejoría en el control del asma, una disminución en la necesidad de glucocorticoides sistémicos y protección contra las reacciones a otros AINES. Ya para concluir, entonces, la complejidad de la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES se refleja en la interacción de varias células y moléculas, lo que produce un desequilibrio entre sustancias proinflamatorias y antiinflamatorias, expresado como una sobreproducción de cistenileucotrienos y una sobreproducción de prostaglandina E2. Y a pesar del progreso en la comprensión de la fisiopatología de la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, aún faltan datos para abordar completamente todos los problemas importantes para el diagnóstico y manejo de pacientes en la práctica clínica. Muchísimas gracias.